Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, hoy 27 de octubre del 2023. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Hoy se unen a la mesa de Actualidad Pública dos investigadores de los más recientes estudios publicados por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Estudios que responden a las necesidades del pueblo con propuestas y soluciones. El doctor Hernán Vera, director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas, analiza su investigación más reciente, un acercamiento a la situación de las personas retiradas en Puerto Rico, y discute los hallazgos del perfil socioeconómico y las percepciones de las personas jubiladas en la isla. También el doctor Ángel Muñoz, director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Católica, hablará sobre una investigación internacional que analiza el impacto del cuidado de adultos mayores en el cuidador informal. Se trata del estudio que compara el perfil del cuidador y los retos que estos enfrentan en Puerto Rico, México y Colombia. El investigador principal discutirá importantes resultados que este trabajo revela. Son las 4 de la tarde, hora de comenzar Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les saluda y le da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, a ustedes y a los compañeros que nos acompañan en el panel de esta tarde. Está con nosotros como cada semana la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Josian. Saludos, doctor Hernán Vera. Y saludos a todos los que nos siguen semana tras semana por estos medios, tanto radiales como a través de las redes sociales. Y en esta primera parte del programa nos está acompañando el doctor Hernán Vera, que no es extraño a este espacio, como ustedes saben, es el director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de nuestra universidad. Saludos, Hernán, bienvenido. Saludos, Josian, saludos, licenciada Riestra, y saludos a la audiencia. Un placer estar aquí de nuevo. Excusamos esta semana al doctor Vélez Arocho y al doctor Leandro Colón, quienes por otros compromisos institucionales no les es posible acompañarnos en la tarde de hoy. Recientemente vio la luz nuevamente, como probablemente ustedes han visto reseñado en la prensa del país, otro de los estudios realizados por el observatorio, esta vez un acercamiento a la situación de las personas retiradas en Puerto Rico. Es una continuación de un esfuerzo que ya se había hecho desde el observatorio y desde el Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad de nuestra universidad, mirando la situación particular en la que viven los retirados en Puerto Rico y cómo esos elementos de lo que podemos llamar precariedad económica se han venido complicando significativamente luego de la pandemia, pero también con todos los ajustes que se han estado haciendo en Puerto Rico a los sistemas de pensiones, tanto en el sector público como privado. En estas pasadas semanas, el observatorio publica este estudio de la autoría como autor principal del doctor Vera y de la doctora Jennifer Castellanos, colaboradora suya en esa unidad de nuestra universidad, reflejando los datos más cercanos con una muestra de más de 1.600 participantes que colaboraron con este proyecto, además de otras entidades que se dedican a mirar los asuntos relacionados a los retirados y a las personas de mayor edad en el país. Han visto en la prensa y no solamente en lo que los medios han dicho sobre este estudio, sino también las columnas de opinión y editoriales
que se han generado como un efecto de oleaje, ¿verdad?, por las conclusiones a las que llega el estudio, y queremos dedicar esta primera parte del programa de hoy a mirar precisamente los hallazgos y lo que nos dicen sobre la situación particular económica de los retirados en Puerto Rico y hacia dónde van, ¿verdad?, las alternativas económicas que tienen estos de cara a la realidad del país. Hernán, resúmenos un poco, por favor, la metodología y lo que abarca el estudio para entonces hablar un poco más de sus hallazgos. Lo primero, ¿verdad?, es reconocer que este estudio es parte de una línea de investigación que más o menos desde el 2012 se establece en el Colegio de Ciencias de la Conducta. Así que hay una serie de trabajos, ¿verdad?, que tienen que ver con los retirados y que tienen que ver con los adultos mayores. Algunos surgieron del decanato, otros están surgiendo desde el observatorio, y es una línea por lo cual los estudiantes, en cierta manera, los doctorandos, pues van creando también investigación en estas áreas. Este es un estudio, como bien dijiste, en el que participan 1.604 personas. Es un estudio cuantitativo al cual nos acercamos, vamos a decir, a estas personas a través del Internet. Nosotros recogimos datos a través de una plataforma de investigación que se llama SciData, una plataforma segura para llevar a cabo investigaciones y que la estamos usando mucho, sobre todo desde la pandemia para acá. Es una de las plataformas que la American Psychological Association y otras organizaciones de investigación pues aceptan como válida. Nosotros hicimos una alianza con 3 organizaciones de retirados, y estas 3 organizaciones de retirados también nos colaboraron diseminando el enlace a través del cual se accedía a los cuestionarios de la investigación. Así que era un cuestionario donde teníamos 21 preguntas de carácter sociodemográfico. Es interesante notar que si bien 1.600 personas participaron, 4.000 y pico de personas interactuaron con el cuestionario. Muchos lo dejaron a mitad porque el cuestionario hacía muchas preguntas de carácter socioeconómico. Y eso en estos días pues asusta, sobre todo, ¿verdad?, a través del Internet, porque hay mucho robo de identidad, hay mucho abuso, ¿verdad?, de nuestros adultos mayores por esquemas que van a vulnerabilizarlos. Entonces, pues de nuevo, tuvimos la cooperación de estos 3 organismos, 21 preguntas sociodemográficas, una serie de escalas de 18 preguntas o reactivos, ya en términos de cómo les va económicamente, de qué arreglos han tenido que hacer en su vida diaria para que el dinero les alcance hasta fin de mes, de cómo se sienten anímicamente, y básicamente esa es la metodología que seguimos. Es un cuestionario que hicimos muy corto, José. Nosotros, esta investigación estuvo abierta desde marzo hasta mayo, así que la recogida de datos fue muy corta porque, como sabes, para nosotros era tomar el pulso a la situación para seguir con otro estudio sobre los prejubilados en Puerto Rico. Sí, y todo en la línea de lo que hemos estado mirando de cómo han cambiado las condiciones de trabajo en el país con el estudio que se había hecho antes de la pandemia que compartimos hace unos meses atrás, y la situación de lo que está surgiendo en este momento. Lisa. Esta investigación la propone y la lleva a cabo el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas, que como, ¿verdad?, bien dice el título de este estamento dentro de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, pues busca indagar en temas, pudiéramos decir, de gran relevancia, ¿verdad?, para la sociedad, que sin un adecuado estudio no se pueden establecer políticas públicas en el país y no puede haber una gobernanza adecuada. Y bueno, quería también pues avisar al público que estuviera interesado que este estudio ya está disponible en la página dedicada a las publicaciones de la Católica,
en internet, que se llama publicaciones.pucpr.edu. Y pues sí, me llamó la atención, ¿verdad?, que los participantes eran 1.604, mayores de 44 años, obviamente siempre y cuando estuvieran retirados, ¿verdad? Entonces cualificaban para poder contestar esta encuesta. Y ya entonces nos explicó el doctor Vera que esa primera encuesta era de tipo sociodemográfica, pero no sé si pudieron pues conocer alguna tendencia en cuanto a la geografía, o sea, de que venían en su mayoría de alguna parte del país que quizás se pudiera relacionar más con una parte más deprimida económicamente, socioeconómicamente de Puerto Rico, o realmente ustedes lograron una muestra de todo Puerto Rico. Eso es una pregunta que nos han hecho. Interesantemente va al tuétano de una pregunta que no fue que se nos quedó, es que nosotros queríamos una encuesta rápida, una encuesta flash, como dijo. Una encuesta liviana que se pudiera llevar a cabo a través de las redes sociales y tuvimos que cortar preguntas. Y en ese sentido, pues, vemos a la isla como un todo, no hicimos una pregunta como hemos hecho interesantemente en todos los estudios anteriores donde desglosamos por pueblo. Así que, ¿verdad?, en aras de la agilidad de la encuesta y lograr un muestreo como el que logramos, pues cortamos algunas preguntas y se nos quedó esa. Y los hallazgos generales del estudio sobre la situación económica de los jubilados. Pues hay hallazgos que uno esperaba y otros que no esperaba, ¿verdad? Nosotros en el estudio del 2012 establecimos que muchos de nuestros retirados vivían en una situación de precariedad económica. Eso se sostiene en este estudio. Aquí tú tienes un 21% de los retirados que ganan entre $1,000 y $1,499. Tienes un 85% de los retirados, ya cuando uno engloba, que ganan $2,500 al mes o menos. Para que nuestros radioescuchas y televidentes entiendan, eso los pone a todos por debajo de la medida de pobreza. Los pone cercanos, sobre todo cuando vamos a ver cuál es la composición familiar, porque sabes que la línea de la pobreza tiene que ver con eso, con los ingresos por un lado y con la composición familiar. Así que cuando le preguntamos a los retirados cuántas personas dependen de ese salario, nos decían, sin contarse usted, entre 1 y 3 personas. Así que $2,500, algunas de los oyentes pudieran decir, yo puedo vivir con $2,500. Claro, pero no cuando más de dos. Cuando son más de 1, 2, 3 personas, pues se disminuye el salario. Sobre todo acordándonos que la situación de los retirados implica que el salario que yo tengo hoy es el salario que tenía cuando me retiré, que los salarios se congelaron a ese momento, así que la precariedad económica es un elemento que se sostiene y quizás se ha agravado en esta situación. También del estudio viejo trajimos unas preguntas. Dígame en qué áreas usted ha tenido que hacer arreglos para que el dinero le llegue hasta fin de mes. Medicinas, actividades de ocio, cuidado médico y utilidades. Agua, luz, teléfono. Y eso nos habla de la lucha que día a día tienen los retirados, ¿verdad? De pago una cuenta y dejo de pagar otra, qué pago este mes, cómo puedo controlar mis gastos en agua, luz, teléfono. Así que el retiro para los puertorriqueños y sobre todo los de esta generación no es el retiro que se preveía en el ideario cuando estas personas llegaron a trabajar, en el cual el retiro era un tiempo de descanso, en el cual el retiro era un tiempo de ir a viajar, era un tiempo de disfrutar la vida, no era un tiempo, ¿verdad?, de estar en una eterna lucha porque el dinero alcance hasta fin de mes. ¿Qué también encontramos en términos de esos hallazgos? Y no lo esperábamos demasiado, licenciado Tono, con su pregunta. Nosotros le preguntábamos a los retirados, ¿qué otros ingresos usted tiene? ¿Verdad? Y un 21% nos dijo que tiene otras fuentes de ingresos, donde se destacan
los trabajos a tiempo parcial, ¿verdad? Claro, y sobre todo dependiendo a qué edad se retiraron, el efecto que pueda tener ese ingreso sobre el seguro social o sobre la misma pensión, dependiendo cuánto ingreso adicional Claro, generen sí, y con qué patrono. sí, porque hay un agujero negro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay personas que se retiraron a los 40 y pico, a los 50 y pico, y en lo que entra el seguro social, pues ahí hay un agujero negro donde hay que proveer, ¿verdad? Porque el costo de vida constantemente está aumentando. Así que cerca de 21% de las personas tenían otros ingresos, donde se destacan, como le dije, el trabajo a tiempo parcial. Interesantemente, había una minoría de retirados que parecen estar muy bien preparados para el retiro, tenían inversiones, tienen propiedades de alquiler y tienen otras fuentes de ingresos, ¿verdad? Que apuntan a un retiro planificado. Una minoría, pero estaban por allí. Lo que no esperábamos también es un 47% de los retirados que le dijimos, ¿usted ha pensado volver a trabajar para lidiar con los costos en constante aumento? Y el 47% nos dijo que sí. Eso en la literatura se le llama el empleo puente, ¿verdad? Es un área gris entre estar totalmente retirado o estar totalmente trabajando, ¿verdad? Estoy en esa área gris del empleo puente y es algo que habíamos visto en la literatura, lo habíamos visto sobre todo en países europeos, no lo habíamos destacado aquí en Puerto Rico, no creo que haya otro estudio que lo haya señalado como tal. A su vez exploraron las causas por las cuales estas personas decidieron retirarse, ¿no? Sí, ahí lo que pasa es que hay muchas situaciones, ¿verdad? Situaciones de salud, el deseo propio, la terminación de empleo, el miedo a que colapsaran los sistemas de retiro del país, porque hubo un momento donde empezaron a reducir pensiones y la gente dijo, yo mejor me voy ahora antes de que me acorten lo que va a ser la pensión. Pero partiendo de la premisa de que una vez te la estabas ganando no te la iban a reducir. Por supuesto. Que ha pasado todo lo opuesto en esa dirección. Y eso, a nuestro entender, ha aguzado la precariedad de este segmento poblacional, ¿verdad? El que algunos, acordémonos del caso de los policías, que para salvar en cierta medida y para cumplir con los dictados de la Junta de Supervisión Fiscal, muchos policías se fueron con el 40 y pico % de lo que habían aportado. Y que cuando uno mira los informes de los actuarios, antes de las transformaciones del sistema de retiro, ya se sabía que las pensiones iban a ser exiguas, porque esto viene colapsando hace décadas, ¿verdad? Y entonces, pues, eso es lo que se ve. Interesantemente, en el estudio de nosotros del 2012 fue antes de la reforma de los sistemas de retiro gubernamentales y este estudio es ya después de los sistemas de retiro gubernamentales, el establecimiento de un sistema Pay As You Go, el que casi todo el país vive en un sistema de retiro 401K o tipo 401K de aportaciones definidas en vez de beneficios definidos o pensión como se le llamaba antes. Así que esos son algunos de los hallazgos. Otro hallazgo interesante que no nos toma por sorpresa es la prevalencia, vamos a decir, de sentimientos de soledad, la prevalencia de sentimientos de poco apoyo social en este segmento de los retirados, la ansiedad, ¿verdad? En este renglón. Sí, me llamó la atención que, si bien, ¿verdad?, mencionó que muchos tienen a su cargo entre 1 a 3 personas que definen como dependientes, realmente el porcentaje que surge de esa muestra es un 47.8%. Entonces eso explica que esa gran mayoría pues sí que están solas realmente porque no cuentan, ¿verdad?, con esos dependientes. La mayoría de las personas que encuestaron fueron mujeres, 74.6%, y 25.4% varones, que creo que leí en un momento dado que
también una de las causas por las cuales deciden retirarse es para cuidar Sí. a un familiar enfermo, unos padres, Sí. etcétera. De hecho, nosotros hicimos algún análisis, lo que se llama de estadísticas inferenciales, ¿verdad? Así que dividimos la población, ¿verdad? Dividimos esa muestra entre personas que cuidaban nietos y los que no cuidaban nietos. Personas, interesantemente no encontramos demasiados retirados que estuviesen cuidando nietos. Esperábamos unos números mayores. Y los que cuidaban o no cuidaban adultos mayores. ¿Qué encontramos? Pues que aquellos que cuidaban nietos o que cuidaban adultos mayores percibían su situación socioeconómica como más precaria, ¿verdad? Por otro lado, pues la situación anímica pues también estaba un poquito afectada. Los nietos, dice la literatura, proveen alegría, pero proveen ansiedad, ¿verdad? Entonces ese renglón lo encontramos en el estudio. Así que había unas diferencias estadísticamente significativas en la percepción de la comodidad que tengo, en la percepción de mi situación económica por razón de ser o no ser cuidador de un nieto o cuidador de un adulto mayor. Por otro lado, también dividimos, y eso le va a interesar, licenciada, la muestra en hombres y mujeres, para ver, ¿verdad?, cómo se percibían. Nosotros hicimos tomamos los 21 reactivos del cuestionario y los dividimos en dos factores. Algunos de las preguntas se eliminaron y la primera tenía que ver con la situación socioeconómica, cómo la percibo. Pues las mujeres tendían a percibir su situación económica como peor que los varones. Y en la situación... Puede ser reflejo del tema de disparidad salarial. Mientras más bajos los salarios, también van a ser más bajas las pensiones. Eso es una gran... Y además las responsabilidades familiares Se que de ordinario se asumen y que cargan de otra manera. Eso es una gran especulación que hicimos a partir de los datos y no estuvo libre de conflictos entre los investigadores. Porque sí, o sea, yo rápido les digo, esto es el estudio de José Caraballo Cueto y Ailín Segarra Mética, donde nos dicen, mira, hay una disparidad salarial, hay una percepción de techo de cristal, de tejado de cristal. Y el estudio sobre la pobreza que habíamos hecho hace unos años Por atrás aquí en la universidad, que reflejaba también que esa situación afectaba más al componente de la mujer. Por supuesto, entonces si hay una disparidad salarial durante el trabajo, voy a tener una disparidad en la pensión también, ¿verdad? Entonces la situación anímica, pues los varones parecen estar en una situación anímica un tanto mejor o percibirla como mejor que la fémina en el estudio, por lo menos con esta muestra que tenemos, que entendemos que es bastante amplia. Una pregunta, ahora que mencionó, ¿verdad?, ese cuidado de nietos, como a veces en los adultos mayores el cuidado de nietos es algo esporádico, no es que vivan los nietos con ellos. Supongo que entonces no los clasificaban como dependientes. No, yo supongo que no. Mire, le digo, ¿tiene a cargo algún nieto? Sí o no. O solo en ocasiones especiales. Ok, entonces, sí, 9.7%. No, 76.7%. Y ahí hay unas sospechas de nosotros de algún elemento generacional o algo que pueda estar pasando. Y solo en ocasiones especiales, 13.6%. Así que estaría en una suerte de casi 25% aquellas personas retiradas que cuidan nietos. Cuidan nietos. Por otro lado, cuando le preguntábamos si cuidaban algún envejeciente, pues también algún adulto mayor envejeciente, pues el 25.4% cuidaba adultos mayores. Mientras el 74.6%, digamos 75 y 25, 25% cuidaba, 75% no cuidaba. ¿Alguna recomendación que haga el estudio o la continuidad de este estudio? Sí, nosotros tenemos unas recomendaciones que a alguna gente le pueden parecer utópicas, pero necesarias. Y en esta continuas entrevistas que hemos estado teniendo con los medios de comunicación, yo he dicho que hay que darle mantenimiento a las pensiones de nuestras personas retiradas.
para evitar la pauperización de un gran segmento poblacional. Entonces, desde un punto de vista de política pública, o esto lo atendemos, licenciado, por la política fiscal y la política económica, o vamos a después tener que atenderlo por la política de asistencia social, por la política, ¿verdad? Y sobre todo porque es el sector poblacional de mayor crecimiento, según toda la data censal. Por supuesto, y entonces haría algún sentido, sé que es difícil, ¿verdad? Entonces nosotros nos toca llamar la atención, le toca a otros profesionales, ¿verdad?, buscar esas alternativas. Yo creo que hay que estudiar, licenciado, también, creemos, ¿verdad?, los investigadores, que hay que estudiar el impacto que pueda tener el que solamente las personas se estén retirando con planes 401K. Hay que ver, ¿verdad?, hacer unas proyecciones del rendimiento de esos planes 401K de aquí a 30 años, de aquí a 40 años, porque son unos planes un poco más limitados que lo que eran los planes de pensión previos. Y sobre todo porque las personas tienen todavía el ideario de que yo me voy a los 30 años. Exacto. ¿Verdad? Entonces, posiblemente con un plan 401K, las personas no se puedan ir ¿verdad?, a menos que pongan otras cosas en su lugar. En términos individuales, esto llama, compañeros, a que cada persona, cada individuo, cada trabajador en Puerto Rico tome control de su retiro y mire su retiro desde una edad temprana, porque el Estado no va a estar allí para salvarnos. Bueno, y los que estamos en el Seguro Social, todos los años nos llega una cartita Claro. diciendo, de aquí a que a usted le toque acogerse a los beneficios, sepa de antemano que este % de las obligaciones del Seguro Social no podrán ser atendidas. Así que organícese y planifique y no cuente solo con esto. Sí. Otra de las recomendaciones que hacemos, también quizás un poco atrevida, es considerar el ofrecerle beneficios contributivos a aquellos retirados que vuelven a trabajar. ¿Por qué? Porque estas personas ya aportaron por años, por décadas, y porque estas personas no están trabajando porque quieran. Estas personas están trabajando para paliar las carencias que le provoca su sistema de jubilación o su sistema de retiro, que a veces tuvo unos recortes que vinieron de políticas públicas que se establecieron en el país. También creemos que debe estudiarse, ¿verdad?, a nivel social, hacer un estudio psicosocial de la situación de las personas retiradas en el país, ¿verdad? Nosotros por encima, con 2 o 3 preguntas, sin mucha profundidad psicométrica, hemos encontrado pues que están tristes, que se sienten solos y que no se sienten apoyados. Pero hay unas metodologías psicológicas que pueden indagar más profundamente sobre eso. Nada, el tiempo se nos acaba y en la próxima parte del programa estaremos hablando sobre otra área de impacto de esta realidad, ¿verdad?, que es lo que tiene que ver con todo el tema del cuidado del adulto mayor. Te agradecemos que nos hayas acompañado Siempre en esta la primera orden, parte del gracias. programa y seguimos pendientes, uno, a cómo evolucionan esas recomendaciones y a los estudios que a partir de aquí se sigan haciendo sobre este tema. Y a todos ustedes los vemos enseguida y nos volvemos a escuchar en unos momentos. Tan pronto regresemos de la pausa, esto es Actualidad Pública, hoy 27 de octubre del 2023. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy viernes 27 de octubre del 2023, por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En la primera parte del programa estuvimos conversando con el doctor Hernán Vera sobre el reciente estudio que se realizó de la situación económica de los retirados en Puerto Rico. Como les anticipaba al final de la primera parte de este programa, en esta segunda tenemos otro invitado con nosotros, otro de los investigadores del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad, el doctor Ángel Muñoz, quien ha estado en otros momentos participando de este espacio y a quien ustedes conocen por el proyecto de cuidadores de adultos mayores,
un proyecto formativo y de servicio a la comunidad que nuestra universidad ha estado realizando por los pasados años y que ya se ha extendido a otros lugares de América Latina a través de las universidades hermanas de la nuestra, con las que tenemos distintos acuerdos de colaboración, y ya contamos con proyectos en México, en República Dominicana, en Colombia y en otros lugares de los cuales él nos va a estar conversando, con otra de las publicaciones que atiende este tema. Fíjense que ahorita hablábamos de la precariedad económica de los retirados, y eso, por supuesto, pues condiciona no solamente al adulto mayor para su propio cuidado y su propio cuido y sus necesidades, como decía ahorita el doctor Vera, sacrificando medicamentos, sacrificando tratamientos y otras cosas, sino también la de aquellos que están en la situación de tener que cuidar de ese adulto mayor, algunos ya por sí mismos adultos mayores cuidando a otros adultos mayores, como es la realidad social que estamos viendo en el país, como decía la licenciada Riestra, aquellos que se retiran porque tienen que cuidar de otro familiar, y que se junta, diría el jíbaro puertorriqueño, se junta la necesidad con las ganas de comer, ¿no? O sea, se va ampliando esa espiral de necesidad, no solamente del adulto mayor que necesita cuidado, sino también de aquellos que son sus cuidadores. Y eso está también en otra de las publicaciones que usted puede ver en la página de publicaciones.pucpr.edu, el perfil del cuidador informal del adulto mayor, un estudio comparativo que se realizó entre Puerto Rico, México y Colombia, que ya ha sido presentado, como les decía ahorita, en varias universidades de la región, y que anticipa un encuentro que el próximo semestre tendremos aquí en nuestra universidad sobre ese tema. Así que para ello, pues le damos la bienvenida al doctor Muñoz. Un placer tenerlo con nosotros. Para mí un gusto acompañarle, así que saludo y gracias por el espacio, saludo a la audiencia y a aquellos que son de Somos Cuidadores, que deben estar también escuchando hoy, que hoy es viernes, así que ayer estuvieron conectados con nosotros. Saludos también. ¿Qué aparece en este nuevo perfil, Ángel? Pues interesantemente, este nuevo perfil nos dio información que pensábamos que no estaba, y me voy a explicar. Este perfil nos contrastó, nos puso en justa perspectiva el que ya quien cuida no necesariamente es aquella fémina que no se casó, que ya está viuda, que no tuvo hijos, que es lo que generalmente habíamos escuchado en Puerto Rico y en Latinoamérica. Para ponerlo en contexto, este estudio tuvo participación de personas desde 18 años hasta 96 en una muestra de 1.177 cuidadores informales, aunque, claro, esa es la muestra de este estudio comparativo, fue más amplia, participaron más, pero para que fuera un estudio comparativo, trabajamos con los que llenaron los 4 cuestionarios. Así que fue interesante porque eso nos permitió ver que el perfil, las características, lo que pensábamos antes ya no es, y ahora tenemos una mujer haciendo un adelanto que trabaja, que cuida hijos, que está cuidando nietos y que también está invirtiendo más de 17 horas en el cuidado de un adulto mayor. De nuevo, no sé si lo mencionó el licenciado Frontera, pero al hablar del nuevo perfil, ¿es en comparación con un perfil anterior de qué año? 2019, que no es hace tanto. Okay. Qué buena que me pregunta eso, licenciada, porque nosotros, el primer estudio que presentamos fue el perfil del cuidador informal en Puerto Rico, que lo comenzamos a hacer después de la pandemia, después del huracán María, debo decir. Y antes de la pandemia. Y antes de la pandemia, exacto. De hecho, aquel estudio lo comenzamos antes del huracán, pero llegó el huracán, así que empezamos en cero, porque sabemos que era un efecto muy fuerte. Así que en aquel estudio vimos lo que pasó después del huracán y aquel encontramos que también eran féminas, un 72% de los participantes. En este estudio, solo en Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros, una de las aportaciones de este estudio es que brinda el perfil tanto para México, Puerto Rico y Colombia y uno global. Así que aquellos que van a publicar, que están investigando en estos países, que son investigaciones nuevas, ninguna de las investigaciones sobrepasaba a los 250 participantes, van a poder tener el perfil de cada uno. Y en Puerto Rico, hablando específicamente, hubo una participación de 82% de mujeres. Así que tenemos más mujeres que están cuidando, que muestra algo que no nos debe sorprender, ciertamente. Sin embargo, miren qué interesante, cuando vemos a México, en México hubo una participación menor de mujeres en comparación con los otros 2 países
y de hombres que se incluyen en este aspecto de cuidar. Así que también nos permitió ver, sobre todo en México, que esta idea de que el hombre no cuida, de que el hombre machista, patriarcal y demás, pues mira, no necesariamente los cambios sociales están haciendo que tomen el rol. Solamente entrevistaban a cuidadores, o sea, en este estudio comparativo no nos podrían, por ejemplo, decir en cuál de esos 3 países hay un mayor número de cuidadores, porque claro, también nos encontramos lamentablemente en nuestro país con adultos mayores que están solos, quizás porque los hijos se han ido a Estados Unidos, quizás les han comprado su casita o los tienen en algún hogar, pero no los están cuidando. ¿Llegaron a explorar esa pregunta de...? Sí y no. Ok. Aunque para participar del estudio ciertamente tenía que ser un cuidador informal de un adulto mayor, Sí. no todo el mundo era familia. Encontramos que un 94% era familiar directo del adulto mayor, pero encontramos vecinos que estaban cuidando a adultos mayores que estaban solos porque sus hijos estaban fuera del país o porque simplemente no tuvieron hijos. Y también hermanas de la congregación que se estaban haciendo cargo de adultos mayores en las comunidades. Así que, aunque, claro, también hay que tenerlo en cuenta lo siguiente, es que en ninguno de los 3 países hay un censo que diga cuántos cuidadores informales hay. De hecho, nosotros tuvimos que hacer una campaña que tuvimos que hacer en el primer estudio, porque las personas no suelen autoidentificarse como cuidadores. Cuando se habla de cuidador, ellos piensan en mamá que cuida a abuela, en abuela que cuida, pero no. Tuvimos que comenzar con esta campaña de si usted se encarga de buscar los medicamentos, pasar tiempo, relevar al cuidador principal, usted es cuidador. Cuando hicimos eso, tuvimos un boom de otras personas de edades menores. De hecho, en abril, para el Simposio de la Familia, presentamos unos datos preliminares donde hablamos de jóvenes que estaban en edad universitaria que estaban cuidando, así que... Lo tenemos entre nuestros estudiantes. Claro, sin duda, sin duda. Y allá podemos hablar de muchas experiencias que escuchamos en los salones de clase cuando los estudiantes se nos acercan. Así que este estudio, nosotros, claro, hablamos de la muestra de estudio. De hecho, en Puerto Rico ya se firmó la Ley 82, que viene como una propuesta que hicimos en el primer estudio para crear un censo. Ya se está haciendo política pública. Así que cuando llevamos estos datos recientemente, pues pudo hacer unos cambios. ¿En qué sentido? Esa política inicialmente no había contemplado, cuando se hizo el primer ejercicio, el aspecto laboral. Pues ya se están abriendo foros donde se está incluyendo la discusión del aspecto laboral de los cuidadores informales. ¿Por qué? Porque no hay licencias que apliquen. El patrono hace algunas concesiones, hace algunos ajustes, pero esa ley que se firmó, exactamente, esa ley que se firmó ahora contempla un aspecto bien específico para los cuidadores. Sí, así que salvo que la persona que se está cuidando cualifique bajo la ley ADA como una persona con impedimentos, en cuyo caso se pueden pedir las licencias médicos familiares, pero que ninguna de ellas es con paga, ¿verdad? Tienes que agotar tu propia licencia de enfermedad o tu propia licencia regular de vacaciones, no para usarla en ti, sino para usarla en otro, pero una vez eso se agota, lo que tienes son unos periodos que concede la ley federal sin compensación alguna. O sea, que son sin salario ni son sin sueldo. Y licenciado, no solo eso, esta ley incluye que el cuidador podrá pedir cambios en horario, ajustes en la jornada, y también en la modalidad. Claro, el patrono va a tener que aprobarlos, pero ya abre la puerta a que los cuidadores soliciten. Y esto va atado a que esté en el registro que la ley establece que debe estar en el Departamento de la Familia. Y volvemos, esto fue algo que nace de los estudios que se hicieron aquí en la Pontificia, desde la Escuela para Cuidadores. ¿Y cómo eso ha impactado, lo hablábamos fuera de cámara, entonces la recepción del estudio en los demás países donde se ha ido a presentar el esfuerzo que estamos haciendo en Puerto Rico? Pues ha sido muy buena, como hemos hablado en otras instancias. Desde el 2020, cuando vino la pandemia, nosotros transformamos lo que fue la escuela para una virtual y nos dimos cuenta que se estaban conectando personas de 22 países en las actividades que hacíamos. ¿De este hemisferio? Sí, de Latinoamérica, aunque tuvimos personas de España e Italia, así que eso fue muy interesante porque el cambio de horario... Paréntesis, y se obtuvo un reconocimiento en España a ese esfuerzo por los cuidadores, que lo conversamos en su momento aquí en este programa. Exacto, que eso fue una gran bendición, yo le llamo una gran bendición porque
más que premiar el trabajo de la universidad, yo lo veo como que premia el trabajo de muchos estudiantes que utilizan o se involucran en la responsabilidad social como parte de su formación académica. Claro. Pues cuando hemos hecho 7 escuelas, en México hicimos 2 una en Bogotá, debo decir, en Colombia, en Bolivia, República Dominicana y Argentina, notamos que no tenían política pública para los cuidadores. Tienen una tendencia de envejecimiento poblacional, pero no. Así que este estudio, nosotros comenzamos con México y con Colombia como parte de crear un perfil latinoamericano. Y ha sido bien interesante porque en México, por ejemplo, se presentó en la Universidad Vasco de Quiroga, una de las universidades hermanas, que es que no he mencionado que este estudio internacional participaron 4 universidades internacionales, la Universidad Vasco de Quiroga en México y la Universidad de Vallatemajac, como también la Universidad Católica de Colombia. Así que eso fue una gran bendición y alianza como parte de la red de escuelas para cuidadores que hemos ayudado a establecer desde el Colegio de Ciencias de la Conducta como algo adicional. Así que en México ya se presentó el estudio también y estuvo allá el secretario de Bienestar Social presentando el estudio, estuvieron diputados y ya sentó las bases para que la universidad se sentara con sus diputados a hablar de políticas públicas en beneficio del cuidador, que yo creo que hay que resaltar eso. Cuando escuchan cuidador de adultos mayores, nos enfocamos en el adulto mayor, pero nuestro objetivo es darle visibilidad al cuidador. Por escuela de cuidadores mayores, ustedes quieren decir un lugar donde las personas pueden recibir, estos cuidadores informales, pueden recibir talleres, cursos o es más amplio que eso. Inicialmente era para dar charlas y talleres de formación. Sin embargo, en el transcurso mi especialidad es la psicología clínica. Así que escuchar una y otra vez las historias de los cuidadores, de cómo estaban desgastados, que lo encontramos en el estudio. Por ejemplo, para que tengan una idea, en comparación con el 2019, el 23% tenía niveles de depresión y ansiedad, ahora subió a un 55%. Entonces, pues, además de dar los talleres de formación, los módulos de formación, incluimos el coordinar apoyo emocional, tanto con nuestra clínica interdisciplinaria, Servicio a la Comunidad, que brinda este servicio psicológico, como también la Oficina para el Manejo de Pérdida y Duelo. Así, el cuidador se sentía acompañado porque los cuidadores, de hecho, una de las cosas que encontramos es que tienen muchas pérdidas. No pueden tener ascenso en el trabajo, pierden el empleo, pierden la pareja, pierden las metas de vida. De hecho, pierden incluso los ahorros que tienen porque las familias que cuidan gastan el 20% del ingreso familiar y si la persona tiene Alzheimer gastan el doble. Y eso no se deduce en ningún lugar. Así que, pero, o sea, y ni siquiera reclamándolos como dependientes, porque hay claro, un tope a lo que se puede reclamar y no son propiamente tampoco gastos médicos, sino son gastos de cuidado en el hogar que en su mayoría de los casos no tienen posibilidad de deducirse ni de mirarse. Ninguna. Así que un poco redondeando el perfil para que conozcan, la edad bajó en comparación con el 2019, donde era 51 años, la edad promedio bajó a 48, de una fémina que trabaja, que tiene un hijo, 6 de cada 10 tenían un hijo viviendo y el 30% vivían con un nieto. Así que están todavía en la generación del sándwich, como se llama, donde están criando a 2 generaciones. Y la mayoría de ellas decía que su ingreso principal era precisamente su salario. Y esto es importante verlo en una perspectiva donde ellas incluso decían que se sentían sobrecargadas por no poder hacer un balance entre las tareas del trabajo, entre su vida personal. Entonces muestra de que estas personas, estas féminas, hablamos, ¿verdad? Féminas, estamos hablando de 7 cada 10, 8 cada 10, pueden verse obligadas a abandonar sus empleos, a ser despedidas porque no van a poder cumplir ya sea con una de las 2 responsabilidades y eso las acerca a el nivel de pobreza y las convierte en personas que pronto serán adultas mayores y no van a tener cómo sufragar los gastos relacionados. Y al tener menos hijos, también se van a enfrentar a que no van a tener necesariamente quien las cuide. Así que eso es parte de los hallazgos significativos. El estudio tuvo sobre 30 preguntas en el cuestionario sociodemográfico, así que estamos dando unas pinceladas, incluyó 3 escalas, una para ver en efecto la sintomatología de depresión, sintomatología de ansiedad y estado de sobrecarga. Y fue interesante ver que en México, por ejemplo, puntuaban más depresión, en Colombia más ansiedad y en Puerto Rico más estado de sobrecarga.
Aunque fue un estudio cuantitativo, Sí. no cualitativo. Fue un estudio cuantitativo, como les mencioné, con una muestra de 1.177 cuidadores informales que debían ser mayores de edad, que estuvieran cuidando a una persona, mínimo un adulto mayor, y que no recibieran paga. Es una de las características principales del cuidador informal versus el profesional. E interesantemente, solamente el 11% de los que participaron tenían conocimiento de cuidado formal, o sea que el resto, que fue un 84% que decía que tenía grados académicos conferidos, era en otra cosa, no era en cuidado. Así que muestra que aun y cuando han estudiado, aun y cuando tienen empleo, la multiplicidad de roles y el escenario que enfrentan ha exacerbado o tiene una presencia de sintomatología que le afecta en el día a día. Es interesante lo que mencionas sobre la reducción en la edad, ¿verdad? Volviendo al tema del que hablábamos anteriormente, porque esa reducción en edad marca que muchos de los cuidadores están en edad laboral, Sí. con lo cual implica no solamente el tener que cumplir con sus responsabilidades laborales y familiares ordinarias, sino además de el cuidado del adulto mayor. O sea, no es gente que no tiene necesariamente otras preocupaciones. ¿Alguna correlación entre los números de cuántos están en la fuerza laboral más cuidando? Bueno, de la participación, el 72% estaba trabajando. Estaba trabajando a tiempo completo. Ese planteamiento es muy interesante porque lo hemos hablado en diferentes foros que hemos estado, donde se habla de salvar las pensiones, se habla de salvar los sistemas de retiro y todo, pero magnífico. Pero es que si no vemos la situación de que están cuidando, tenemos una población que en el 2030 el 40% de la población de Puerto Rico se estima que van a ser adultos mayores, que el Estado sabemos que aunque quiera no va a poder ofrecer la atención, van a ser las familias. Viendo estos datos, estamos viendo que van a ser féminas de edad productiva, entonces van a estar fuera del trabajo. ¿Quién va a aportar a estos sistemas de Hay retiro? una expectativa de vida mayor también, sobre todo en las mujeres. Sí, sin duda, sin duda. Así que ciertamente son variables que hay que incluir en esos estudios que se están haciendo en las diferentes esferas. De hecho, yo pertenezco al Task Force de la Cámara de Representantes de la Resolución 584, donde lo que se nos ha pedido precisamente es necesitamos identificar recomendaciones específicas y puntuales para nivel estatal y federal para trabajar el cuidado prolongado de los cuidadores informales, el que brinda los cuidadores informales. ¿Por qué? Porque ya el Estado está reconociendo de que esta situación no es que va a llegar, es que ya llegó. Ahora mismo, la Oficina de Personas de Edad Avanzada indicó que el 28.5% de la población de Puerto Rico está compuesto de personas de 60 años o más. Estamos en la octava posición de países envejecidos. Puerto Rico en la octava posición. A nivel mundial. Así que si eso no nos debe alarmar, pues no sé cuánto más vamos a esperar. De hecho, un país con el 10% de su estructura que sea adulta mayor, es un país envejecido y ya vamos por el 29.9. Y en aumento. Sí, sí. Como refleja toda la data censal. Me parece interesante y voy a ser un poquito irónico en lo que voy a decir con este censo, porque una de las discusiones grandes en la política nuestra es realmente cuántos encamados hay. Y lo vimos, entonces pareciera que los partidos políticos no necesitaran ese censo. Todos saben dónde hay encamados, claro, dónde están, cómo localizarlos. Sin embargo, la política pública no refleja eso. Y pudiera haber un unintended result de todo esto, y es cómo eso va a afectar la realidad de realmente cuál es esa población de verdad y cuál va a ser el impacto que eso tendría hacia no solamente la política pública, sino a una mejor transparencia, claro, también de los procesos electorales. De hecho, se ha hablado de reducir municipios, pero es que los municipios, en cierta medida, con las oficinas de ayuda al ciudadano, es quienes conocen dónde están los adultos mayores, las comunidades que tienen muchos adultos mayores, que tienen encamados o personas con necesidad. Ahora, cabe destacar algo. Cuando pensamos o hablamos de cuidados, no únicamente debemos enfocarnos en el que tiene una dependencia total. Hay adultos mayores que tienen algún tipo de dependencia. De hecho, en el estudio encontramos que el cuidador había asumido la atención del adulto mayor porque tenían condiciones físicas o de salud mental o ambas. Fue interesante ver que el 32% en Puerto Rico estaba atendiendo a alguien con la condición de demencia o Alzheimer. Así que sabemos
que esto es algo que requiere atención constante y a mí me gustaría, antes de irnos, que hagamos este ejercicio donde nos veamos en este espejo, una mujer trabajando, que está cumpliendo sus metas laborales, que tiene una familia, tiene un hijo, tiene un esposo, está cuidando en la casa del adulto mayor, semanalmente ocupando 17 horas o más de su tiempo, más un empleo a tiempo completo, tiene expectativas de vida, está cuidando a alguien con la condición de Alzheimer. ¿Dónde estará su concentración, su compromiso laboral y demás? Así que sin duda esto implica de que estamos teniendo dificultad en reclutar personal, lo hemos visto después de la pandemia en Puerto Rico, y esto se pudiera agravar. Así que sin duda es importante de que las organizaciones sean más sensibles y que se hagan estudios desde la psicología industrial organizacional que contemple esto y vea hasta qué punto la motivación del empleado, el compromiso y el cumplimiento de las metas organizacionales está viéndose de alguna manera impactado por tener personas con estas situaciones que por más ajustes que hagas en la organización no va a haber cambios. ¿Por qué? Porque es algo de cuidado. O incluso con el tema del trabajo remoto, porque quedarse en la casa puede facilitar ese cuidado, por un lado, pero por otro lado, entonces, ¿cuánto se interrumpen las tareas de trabajo por estar pendiente a las obligaciones de cuidado? Pero que también puede tener un efecto positivo económico, porque entonces puedo prescindir de un cuidador formal al que tengo que pagarle y puedo atender mejor a la persona que tengo en casa sujeta a condiciones que necesitan esa ayuda a tiempo completo o más que nada de acompañamiento. Y qué bueno que plantea eso, porque una de las cosas, de las historias que hemos escuchado en los trabajos de la Cámara es precisamente cuando los cuidadores dicen, mira, es que yo trabajando remoto no me tengo que ir del trabajo a resolver cualquier cosa. Así que técnicamente no es lo mismo levantarme de donde estoy, atender o resolver la situación, a que me llamen de mi casa o del lugar, yo notificarle a mi supervisor, tengo que salir y eso implicó que ya tal vez no regreso en la tarde. Así que sin duda algo que sería genial estudiarlo, verlo. Yo soy de los que pienso que los investigadores debemos conocer la situación desde el protagonista y no desde nuestra comodidad. Sí. Sin duda. Y con este tema, pues aún más. Y eso es lo que va a reflejar entonces una atención adecuada eventualmente. El tiempo no nos da para más, pero estoy seguro que esto es un tema del que seguiremos conversando, sobre todo de cara al encuentro internacional que esperamos poder tener en febrero en la universidad, la primera semana de febrero. De febrero, si no Dios mediante, yo les invito a que se paren el 9 y el 10 de febrero para que pronto tengan más detalles, pero abran su calendario en el teléfono, en el iPad, en el que tienen en la nevera, y el 9 y 10 de febrero, mire, sepáralo para que nos puedan acompañar en nuestro recinto de Ponce. Aquí en nuestra universidad. Gracias a ustedes y a todos los que nos acompañan como cada semana. Nuevamente les invitamos a que durante estos días tengamos presente en nuestras oraciones la situación que se está viviendo en la Tierra Santa. Hoy es un día de oración y de ayuno. Hoy es precisamente día que el Santo Padre nos ha convocado a todos a la oración y al ayuno con este propósito. Y estén pendientes también porque en las distintas diócesis se va a estar haciendo una colecta especial para ayudar a la Tierra Santa este fin de semana en las parroquias de la diócesis de Mayagüez, el próximo fin de semana en las parroquias de la diócesis de Ponce y en otras más que se están uniendo a esta iniciativa, recordando que todos son nuestros hermanos y que hay víctimas inocentes en ambos lados de estos sucesos que estamos viviendo. Pidamos por la paz. Estamos viendo ya los primeros frutos del sínodo. Hemos recibido esta semana la carta de los participantes del sínodo a todo el pueblo de Dios. Estamos próximos a ver cuáles son las primeras conclusiones que salen a la discusión para la continuación de la segunda sesión el año que viene. Así que con todas estas cosas en mente nos acercamos al final de este mes de octubre. Así que cuando estemos con ustedes la semana que viene ya estaremos en el mes de noviembre y hasta entonces los esperamos a cada uno de ustedes por aquí, por Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.